Bueno, lo desorienté al hermano, entré por el costado. Me andaba buscando ahí. Bueno, llegamos a la última sesión. Aguantaron hasta ahora. Es difícil a la tarde mantener la atención. Están cantando fuerte, con ganas, está muy bien. Pero en México tiene un dicho, a esta hora después de comer, cuando la gente está sentada, están todos así, dicen, parecen arañas fumigadas, dicen. O sea, todos... Pero ustedes se despertaron con los cantos, están listos para escuchar, ¿verdad? Una vez más, el último. Bien, muy bien. Vamos a 2 de Timoteo, en esta última sesión, donde vamos a enfocarnos en particularmente la exhortación de Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2. Ese es nuestro texto básico sobre la prioridad de la predicación positiva. Estamos hablando del tema, pero comenzamos la meditación con las palabras de Pablo aquí en este capítulo 4, versículo 2, que dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Este breve versículo, en un sentido, resume en un mandamiento central la esencia del ministerio bíblico: predica la palabra. Es un mandamiento similar al que encontramos en Tito capítulo 2, versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y el versículo 15 dice: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Hacemos la pregunta otra vez. ¿Qué es la misión de la iglesia? Dijimos que según 1 Timoteo 3:15, la misión de la iglesia, Pablo la describe así: pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia es columna y sostén de la verdad de Dios sobre esta tierra. Si la iglesia pierde de vista esta realidad, la iglesia no cumple entonces con su misión en el mundo. Entonces, a la luz de esto, de esta verdad que Pablo expone, ¿qué función primordial debe tener el pastor o pastores de una iglesia? 1 Timoteo 3:2, un obispo debe ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, y la única función que ya vimos que el apóstol subraya como primordial en la vida de un siervo de Dios y un pastor es: debe ser apto para enseñar. ¿Enseñar qué? Obviamente la verdad de Dios. No anécdotas, no historietas, no cosas graciosas, no antropología, no psicología, nada. Es trazar la verdad, apto para enseñar la palabra de verdad. Un anciano, un pastor fue llamado y colocado por Dios en la iglesia para predicar la palabra y hacerlo, como dice Pablo en este capítulo 4 de 2 de Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, simplemente todo el tiempo. Cuando sea popular, cuando no sea popular, cuando sea apetecible, cuando no sea bien recibido, no importa. El pastor, el hombre de Dios, debe predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, todo el tiempo. La predicación a veces es positiva, a veces es negativa, en el sentido que redarguye, reprende, exhorta, enseña, instruye en justicia, que son las funciones de la palabra de Dios. Pero ese es el mandamiento a cada uno de nosotros que fuimos llamados y colocados en la iglesia por Dios para hacer eso, justamente, predicar la palabra. Predicar la palabra. Martín Lutero decía o dijo: la expresión más alta de adoración a Dios es la predicación de la palabra. Noten otra vez, lo leo. La expresión más alta de adoración a Dios es la predicación de la palabra. Recuerdan que el Señor dijo a la mujer samaritana: los que adoran a Dios deben adorarle en espíritu y en verdad.
Tales adoradores son los que Dios busca para que le adoren. No en ruido, no en luces, luces de colores, cantantes llamativos que repiten estribillos una y otra vez, que llaman a la gente a aplaudir, a saltar, lo que sea. No en el estruendo de la música ensordecedora, sino en espíritu y en verdad. Yo he estado en varios de esos cultos donde se me invitó a predicar y la verdad que salí un poco aturdido. Pero esa no es la alabanza que Dios nos llama a hacer. Ahora, ¿por qué es la predicación importante? ¿Por qué debe ser predicada a tiempo y fuera de tiempo? Bueno, en este capítulo 4, versículo 2, que es bien conocido para la mayoría de nosotros, el pasaje está rodeado de un contexto que nos da 5 razones, pero realmente poderosas, por las cuales debemos predicar la palabra. En otras palabras, obedecer este mandato. Y estas 5 razones serán la base de nuestra meditación el resto de nuestro tiempo juntos aquí en esta tarde. 5 realidades que nos obligan a predicar la palabra y realmente cada una de ellas una motivación. Pero como ningún otro pasaje en la Escritura encontramos en este contexto un grupo de motivaciones que no se encuentra en ningún otro texto de la Biblia. ¿Por qué predicar la palabra? Bueno, en primer lugar, vean el contexto. Vamos al capítulo 3, versículo 1. La primera razón que el apóstol Pablo nos dice que debemos predicar la palabra es por la dificultad de la época en que vivimos. La dificultad de la época en que vivimos. Noten el versículo 1 del capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los últimos días en el Nuevo Testamento, como ya dijimos, se refiere al periodo de tiempo entre la primera venida de Cristo, del Mesías, y su segunda venida. En otras palabras, ya estamos en los últimos días. Y nos dice el apóstol que en estos últimos días, en esta última hora, vendrán tiempos difíciles. En varios pasajes del Nuevo Testamento leemos palabras como los últimos días, la última hora, los postreros días. Se refiere técnicamente a ese periodo de tiempo en el cual nos encontramos, entre la primera venida de Cristo y su segunda venida. Estamos en días peligrosos. ¿Qué es lo que significa eso? Tiempos difíciles. No se refiere a un tiempo cronológico, sino que se refiere, en otras palabras, no se mide por medio de un reloj, no estamos hablando de cronología, estamos hablando de épocas, de estaciones, épocas difíciles, movimientos. La palabra podría ser traducida también como salvajes. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que vendrán tiempos en la historia de la iglesia que se caracterizarán por peligro. Serán tiempos salvajes. Y sin duda esto presenta una amenaza para la iglesia. ¿En qué consiste ese peligro, esa amenaza? Bueno, según el contexto, estas épocas amenazan la verdad, amenazan el evangelio, amenazan a la iglesia. Y si bajamos la vista hasta el versículo 13, por ejemplo, de este capítulo 3, notamos que estos tiempos peligrosos crecerán, se van a incrementar en intensidad y en cantidad y en frecuencia. Noten el versículo 13. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Noten eso. Estos tiempos comenzaron cuando Jesús vino y estableció la iglesia y han continuado y continuarán de manera acumulativa hasta que Él venga por segunda vez y serán cada día peores. Vienen, no es que vienen y se van, sino que se quedan. Y a esos tiempos peligrosos, salvajes, se acumulan otros movimientos, otras épocas que constituyen una amenaza aún mayor para la iglesia. Esto quiere decir que cada vez más los tiempos peligrosos se harán más peligrosos. Qué cosa, ¿no? Y noten si no nos encontramos ahí en la historia de la humanidad. Como lo que nos rodea, el contexto en el cual ministramos como iglesia. Estoy hablando del contexto mundial ahora. Vivimos días terriblemente peligrosos. Estamos llegando a la época que obviamente el Señor de alguna manera pronto regresará
y la historia se está moviendo en una dirección y los peligros que rodean a la gente, a la sociedad, son cada día peor. Esta frase que tal vez hace unos años atrás diríamos, bueno, tiempos salvajes, es un poquito exagerada. No es exagerada. Vimos tiempos salvajes. Ahí afuera se está librando una batalla a muerte, una guerra campal entre ideologías que están tratando de capturar la mente y el corazón de los hombres y amenaza destruir a la iglesia, al evangelio. Pensemos en ISIS, ese movimiento islámico. Son ideologías que están tratando de capturar e invadir al mundo y que esa ideología final llegue a formarse como la manera de pensar general de toda la humanidad. Pablo llama a estas corrientes ideologías, fortalezas. Pues si vamos a 2 Corintios, por ejemplo, por un minuto, 2 Corintios 10, dice Pablo en el versículo 3, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y después continúa diciendo en el versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué necesitamos para luchar? Para luchar en contra de estas fortalezas, de estas ideologías, de estos razonamientos peligrosos o salvajes, podríamos llamarles, implacables, que amenazan la salud de la iglesia. Necesitamos hombres, predicadores, maestros que sepan cómo enseñar la palabra, enseñar la verdad. Más que nunca. Que sean aptos para enseñar. En esta época no es fácil luchar contra influencias que se acumulan en contra del conocimiento de Dios. No es fácil ser una persona que tenga discernimiento. Se necesitan hombres de Dios que conozcan la verdad y sepan trazar con precisión esa verdad y aplicarla a las necesidades de la congregación, de la iglesia hoy, y luchar en contra de estas ideologías peligrosas que amenazan a la iglesia, al evangelio, al cristianismo, y se están introduciendo de alguna manera dentro de la iglesia evangélica también. Entonces, en este contexto de predicar la palabra, la primera razón que Pablo subraya es que la razón que debemos hacerlo es porque vivimos en épocas peligrosas. Y esto va a ser cada día más evidente. Hay una segunda razón encerrada en este pasaje, en el contexto de este pasaje que por la cual debemos predicar la palabra de Dios. No solamente porque vivimos tiempos peligrosos, donde nos enfrentamos a ideologías, a maestros falsos que propagan el error, sino que, número 2, el ejemplo de otros hombres de Dios en el pasado. Predicamos la palabra porque otros vienen de atrás y nos sirven como ejemplo para hacer lo mismo hoy. Noten cómo Pablo lo expresa en el versículo 10 del capítulo 3. Pero tú, hablando a Timoteo, has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. Pablo le recuerda a Timoteo que él debía continuar ese patrón de enseñanza y conducta que había recibido del apóstol. Pero tú, dice Pablo, tú viste cómo ministré, Timoteo. Tú observaste cómo llevo a cabo mi vida y en qué forma lo hice. Tú, Timoteo, pudiste comprobar la devoción de mi ministerio bajo circunstancias difíciles. Sin duda lo había hecho. El versículo 11 dice que persecuciones, sufrimientos como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, que persecuciones sufrí y de todas ellas me libró el Señor. Pablo trae a la memoria de Timoteo, Timoteo, tú sigues lo que viste en mí. Y recuerda que eso no fue fácil. Y el versículo 14 repite o dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste,
sabiendo de quiénes las has aprendido. En términos claros y simples, Pablo le dice a su hijo en la fe, siervo en la iglesia, siervo del Señor, pastor Timoteo, imítame. Haz exactamente lo que te enseñé y lo que viste en mí. Ese punto es muy importante de enfatizar. Muy importante. Porque existen aquellos que quieren reinventar el ministerio y dejar a un lado lo que el Nuevo Testamento claramente nos traza. Hay personas que hablan de nuevos paradigmas de ministerio para el siglo XXI. Cosas nuevas. Tenemos que cautivar la atención de la iglesia de maneras distintas, porque realmente la predicación de la palabra, siguiendo lo que tradicionalmente hemos hecho, un sermón donde se predica y cantamos himnos, y ese tipo de servicio ya es obsoleto. Lo que el hombre moderno necesita es otras maneras de cautivar su atención, y es lo que está tratando de hacer la iglesia hoy, inventar nuevos ministerios. Y Pablo en ninguna manera nos da esa idea. Pablo dice, haz exactamente lo que me viste hacer, Timoteo. Ese es un mandato para Timoteo y un mandato para nosotros, porque esto es palabra de Dios. Esto no es un invento de Pablo y una cartita simplemente para Timoteo en ese contexto histórico. Es la palabra de Dios para nosotros hoy. Pablo dice, haz exactamente lo que viste en mí. En el versículo 17 más adelante, Pablo le llama a Timoteo hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Es un término técnico, esa expresión hombre de Dios, usado solamente 2 veces en el Nuevo Testamento, y en ambas ocasiones se refiere a Timoteo. Se usa alrededor de 70 veces en el Antiguo Testamento en referencia a un predicador, a un hombre de Dios, en el sentido que representaba a Dios con la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y lo que Pablo está diciendo en esencia a Timoteo, tú eres un predicador. Mira, Timoteo, tú eres un hombre de Dios en la larga lista de hombres de Dios que fueron llamados por Dios para hacer esencialmente una cosa, proclamar la verdad de Dios. No te olvides de eso, Timoteo. Es como si el apóstol Pablo nos dijera a nosotros, no te olvides de eso, Henry. A mí. No te olvides de eso. Para mí esto constituye un reto. Y no solamente constituye un reto para mí, es un reto que debe ser transmitido para todos aquellos que quieren y desean ser, anhelan ser hombres de Dios en el contexto de la iglesia local. Aquí no estamos simplemente para escuchar sermoncitos, hermanos, en una conferencia, simplemente para cargar las baterías y sentirnos que... Estamos aquí para recibir la instrucción de la palabra de Dios y obedecerla. Este es mandato de Dios para Timoteo y para todo hombre de Dios desde ahí en adelante. Somos hombres de Dios en el sentido de que representamos a Dios por medio de su palabra y la predicamos al pueblo de Dios. Así que pongamos mucha atención. No existe ministerio ni gozo comparable con predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando uno sabe que el Señor le llamó a predicar, se convierte en lo máximo, en el sentido, ese es el desafío y el propósito mayor de mi vida, predicar la palabra. Y no hay gozo comparable con eso. Sí que uno se cansa, sí que hay días donde uno se siente rendido y no tiene ganas. Si vamos a pensar en ganas, hay momentos que uno no tiene ganas de predicar. ¿No les parece? ¿No les pasa? Vamos, sean honestos, ¿no? No me miren a mí con cara de santulones, porque yo sé lo que constituye predicar. Y predicarlo, hacer esto fielmente, hacerlo los miércoles, hacerlo los domingos 2 veces, salir a predicar afuera. Y yo no me considero un gran predicador comparado con otros, pero yo sé que requiere esfuerzo, disciplina, desgaste. Sin embargo, no hay opción. No tenemos opción. Todo lo demás se vuelve secundario a este llamado de predicar. Por eso Pablo exhorta a este Timoteo, a este siervo de Dios, a este joven, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
Y noten que dice con mucha paciencia e instrucción. A veces demanda eso, mucha paciencia. Ojalá la gente respondiera así. No es así. Requiere paciencia, instrucción, paciencia y más. Pablo le dice a Timoteo, haz lo que todos son hombres de Dios a través de la historia han hecho, Timoteo. No es nada nuevo. Predica la palabra. Es el único patrón ordenado por Dios en toda la Escritura. Entonces debemos predicar la palabra porque vivimos en tiempos peligrosos. 2, porque esto es lo que hombres de Dios han hecho a través de la historia. Y ahora en tercer lugar, Pablo nos subraya esto. Debemos predicar la palabra por el poder de la Escritura. Debemos predicar la palabra porque la Escritura tiene poder. Versículo 15. El poder de la Escritura, dice Pablo. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Está hablando del Antiguo Testamento. Las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le recuerda a Timoteo que desde su infancia, criado como un joven judío por parte de madre, has conocido las Sagradas Escrituras, hierogramantón, o sea, referencia al Antiguo Testamento, el cual provee la sabiduría que lleva a la salvación por medio de la fe en Cristo. Timoteo había sido criado en esa tradición judía ortodoxa donde desde pequeñito se le enseñó la ley, que sirvió, como Pablo dice en Gálatas, como ayo, como maestro, como guía para el Evangelio. ¿Se acuerdan lo que Pablo dice en Gálatas 3:24? Dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo o tutor para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por fe. El punto de Pablo a Timoteo es, Timoteo, tú sabes que la palabra de Dios tiene el poder para salvar, tiene el poder para guiarte a salvación. Tú lo sabes, Timoteo. Tú has aprendido el Antiguo Testamento. Tú sabes lo que el Salmo 19:7 dice. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace? Que convierte el alma, que transforma el alma. Timoteo, tú sabes eso. Lo sabes porque has sido instruido en el Antiguo Testamento y lo sabes por experiencia. El poder de la palabra puede transformar el alma y esto es cierto. Y entonces, Timoteo, por esa razón tú debes predicar esa palabra. A veces pensamos que la conversión de las almas depende de la astucia o el carisma o la habilidad de cierto predicador. Nada que ver. La conversión de un alma depende de la palabra de Dios, de la enseñanza y predicación de la palabra. Recuerden, por ejemplo, lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él, Dios, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ninguno de nosotros nació de nuevo simplemente porque un día iba caminando, se le prendió una luz y ¡guau! Ahora me vuelvo a Cristo. Algunos de los himnos que cantamos, yo los analizo para a ver si están teológicamente en línea. Algunos himnos que cantamos y coritos que cantamos pareciera indicarnos que depende de nosotros. Como que si el perdido fuera Dios y yo lo tengo que encontrar, el perdido era yo. Dios me encontró. Y Dios me encontró ni siquiera cuando le buscaba. ¿Qué es lo que le pasó al apóstol Pablo? Iba en camino a Damasco, no buscando a Cristo, no buscando ir a una predicación evangelística donde alguien le presentara el evangelio. Todo lo contrario, iba a destruir a cristianos. Y el Señor se le apareció en el camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos, y su vida cambió. Señor, ¿quién eres? Tú eres Cristo, al quien tú persigues. Y desde ahí en adelante la vida del apóstol cambió, no solamente que fue transformado por el Señor, sino que fue transformado para servir al Señor de una manera, obviamente, que él ni siquiera buscaba. La salvación es del Señor, hermanos, de un principio al fin. El Señor nos encontró, el Señor nos buscó y nos trajo a salvación. Es la obra de Dios de un principio al fin. Es la obra de Dios a través de la palabra de Dios.
porque ninguno de nosotros nos convertimos en un vacío doctrinal. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra, específicamente dice ahí por la palabra el mensaje acerca de Cristo. O sea, la fe viene cuando escuchamos y el Señor por el Espíritu Santo nos mueve a creer la palabra del Evangelio, la palabra acerca de Cristo. La palabra de Dios nos salva. Noten lo que Pedro también nos dice, repite Pedro en el capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, 1 Pedro 1, 23. Habéis nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Ven lo que dice? Ninguno de nosotros nos convertimos si no fuera por o mediante la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, la Escritura. Por eso debemos predicar la palabra, debemos predicar el Evangelio, porque es lo único que salva. Es lo único que salva al pecador. No depende de mi ingenio. Mis argumentos no van a convencer a nadie. Es la palabra de Dios. ¿Y qué si no responden? Tengo que buscar alguna música especial, algún tono particular, algo que los motive. Es la palabra. No depende de mí, no depende del órgano, no depende del director de alabanzas. Depende de su palabra, fielmente predicada. Porque eso es lo que convierte. Pero no solamente que la palabra de Dios tiene poder para salvar, la palabra de Dios tiene poder también para santificar. Noten lo que dice el versículo 16 y 17 de este capítulo 3, 2 de Timoteo 3. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y útil. Ahí está. Útil, eficaz para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Cómo es que la palabra de Dios santifica? ¿Se acuerdan la oración de Cristo a favor de los suyos? En el capítulo 17 de Juan, versículo 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es lo que estamos viendo acá. ¿Cómo es que la palabra de Dios santifica? Bueno, provee doctrina, corrige el error, reprende el pecado, endereza, entrena en justicia. En otras palabras, establece el fundamento doctrinal, reprende el error y el pecado, y en tercer lugar nos instruye en el camino de justicia. La palabra de Dios tiene el poder para hacer y lograr todo esto, salvar y santificar, a fin de que el hombre de Dios y toda persona que sea como este hombre de Dios, como Timoteo, predicador de la palabra de Dios, sea completamente equipado para toda buena obra. La palabra de Dios entonces es suficiente para salvar completamente y santificar completamente. El poder de la palabra no conoce límites. La palabra es suficiente, queridos hermanos. Tengamos director de alabanza, tengamos orquesta, tengamos luces o no, no importa. La palabra de Dios va a llevar a cabo esos propósitos para los cuales Él la envió. ¿Se acuerdan de Isaías 55:11? Mi palabra no volverá a mí vacía sin lograr los propósitos para los cuales yo la envío. Él va a lograr sus propósitos. Su palabra va a lograr sus propósitos, que son ¿qué? La salvación de las almas y la santificación de los redimidos. Así que somos llamados a predicar la palabra. La palabra es todo lo que necesitamos para predicar. Aquí está todo lo que necesitamos. No necesitamos libretos extra. Es difícil entender cómo algunos predicadores usan en su predicación otras fuentes materiales que jamás van a transformar a nadie. Nadie se convierte por una charla positiva. Nadie se transforma porque ha escuchado un mensaje alentador basado en quién sabe qué. Es la palabra de Dios. Ahora, existe una cuarta motivación para predicar la palabra que podemos extraer de este pasaje. Predicamos la palabra porque los tiempos son peligrosos, por el ejemplo de otros hombres de Dios, porque el poder, la palabra de Dios tiene poder para transformar. Y en cuarto lugar, Pablo nos dice que debemos predicar la palabra porque es un mandamiento del soberano del universo. Noten el versículo 1 del capítulo 4. Te encargo
te encarezco solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Ese es el contexto, predica la palabra. Ese pasaje nos ayuda a entender ese tono sobrio, ese llamado sobrio de encarecer a Timoteo que predique la palabra. Cómo es que algunos predicadores, tal como John Knox en Escocia, temblaba y se ponía a llorar antes de predicar. Y la razón que él temblaba y lloraba es porque tenía el temor de que de alguna manera fuera a enseñar algo que no estaba en la palabra. Eso es temor de Dios. Eso es tener conciencia de lo que está haciendo. ¿Delante de quién predicamos? Del soberano del universo. Y a él vamos a rendir cuentas. Debemos tomar sobriedad en cuanto a nuestro ministerio. Hacemos cosas muy superficialmente. Somos muy chabacanos en cuanto a la manera de tratar el ministerio, el evangelio y muchas cosas que tienen que ver con el Señor. Somos muy superficiales. Y me incluyo. Debemos tener temor y temblor de lo que hacemos. Cuando predico debo estar consciente delante de quién estoy predicando. Pablo, en 1 Corintios 4:3, dice, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, dice. Porque no estoy consciente de nada en contra mía, dice Pablo, su conciencia estaba tranquila. Mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Aún el concepto que nosotros tengamos de nuestra predicación o entereza o integridad ministerial, lo que sea, eso no nos exime de culpa, porque el que juzga es el Señor. El Señor sabe con perfección dónde estamos. Así que no nos engañemos. No nos creamos demasiado. Cuando un hombre de Dios predica, lo hace sin importar lo que la gente piense del sermón. Lo que importa es qué es lo que Dios dice del sermón. ¿Qué es la evaluación de Dios en cuanto a lo que yo estoy enseñando? Es lindo cuando alguien después de un servicio se acerca y te dice, Henry, gracias a Dios, qué mensaje tan bueno. Oh, qué mensaje, qué poderoso. A mí, yo sé lo que quiere decir la gente, que les gustó y que si me entra por aquí me sale por allá. El punto es que claro, si todos nos dijeran lo bonito de nuestros sermones, tal vez nos sentiríamos bien por el resto de nuestros días. Pero el punto no es lo que ellos dicen, ni lo que piensan de mi mensaje. ¿Qué es lo que Dios piensa de lo que acabo de enseñar? Y yo les digo, como práctica, predico un sermón el domingo y el lunes a la mañana estoy en mi tiempo devocional tratando de repasar, de meditar en lo que prediqué. Porque me encanta escucharme a mí mismo. No, estoy tratando de meditar. ¿Qué es lo que dije? ¿Cómo lo dije? ¿Qué habría dado a entender por esto cuando la gente escuchó ese mensaje? Y trato de, donde veo que he estado tal vez equivocado en el sentido de en cuanto a actitud o tono, lo que sea. Señor, perdóname, ayúdame la próxima vez a ser mejor. En una ocasión alguien se acercó a MacArthur, él lo relata en varias ocasiones, un reportero se acercó a él y le hizo la pregunta, ¿para quién prepara usted sus sermones? Lo cuenta en Shepherd's Conference a veces. Y él le contestó de esta manera, bueno, para serle franco, los preparo para Dios. Él es el juez delante de quien daré cuentas y Él es realmente el que importa, simplemente quiero estar bien con Él. Está bien dicho. Eso nos debe ayudar a nosotros. ¿Para quién preparamos nuestros sermones? ¿Para caerle bien a la audiencia, a los hermanos? No, preparamos los sermones, para traer honra al Señor. Es el soberano del universo y Él me ha mandado a predicar. Nos recuerda de la instrucción de Santiago, la exhortación de Santiago 3.1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. ¿Por qué? Porque cuidado con lo que enseñamos.
No nos hagamos maestros muchos de nosotros. Hay muchos que quieren enseñar, porque de alguna manera tienen una idea romántica, sentimental de lo que es enseñar. No nos hagamos maestros. Tengamos la actitud de John Knox, tengamos temor y temblor delante de Dios antes de pararnos a predicar. Cuando uno es más joven, sabe que el Señor le llamó a predicar, hay un sentido de tal vez romanticismo en cuanto a la predicación, pero cuando uno ya ha troteado los años que he troteado, se da cuenta que el Señor te usa a pesar de lo que eres. Pero hoy en día tengo una actitud, por lo menos estoy tratando de desarrollar una actitud un poco más. Señor, yo quiero quedar bien contigo. Y no me importa realmente lo que piensen. La verdad que no me importa. Bueno, Hebreos 13:17 nos recuerda obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, lo mencionó Kevin hace un rato, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Ese es el punto, vamos a dar cuenta a Dios por nuestro ministerio. Vamos a rendir cuentas a Dios por lo que dijimos, lo que enseñamos, cómo usamos su palabra. No podemos corromperla, no nos atrevemos a reemplazarla con ideas personales o ideas de otras personas. No nos veamos en la situación de Proverbios 35 que dice, probada es toda palabra de Dios, Él es escudo para todos los que en Él se refugia, no añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué exhortación, ¿no? Debemos tener mucho cuidado con eso. Algún día estaremos delante del tribunal de Cristo y Él nos va a hacer rendir cuentas, nos va a pedir cuentas de qué tipo de predicación hemos llevado a cabo. Finalmente, otra razón y la última que el apóstol subraya, porque es que predicamos la palabra, y es esta, porque lo superficial, lo que es subjetivo, lleva al engaño y a la impiedad. Versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. ¿Y cómo se volverán a mitos? Porque se rodearon de maestros que le hicieran cosquillitas en los oídos. Le enseñaban cosas superficiales, tonterías. Estamos viviendo en una época donde falsos maestros abundan, propagan sus mentiras, aún dentro de lo que se considera la iglesia evangélica, y la gente los escucha. La gente en general no quiere oír sana doctrina. Estoy hablando de la gente en general. No estoy hablando de los creyentes verdaderos. Porque las iglesias grandes que ustedes conocen, hay una muy grande acá que conozco, no voy a mencionar, y otras iglesias que conozco alrededor del hemisferio, grandes en número, pero ahí no se predica la palabra. Se todos mensajes inspiradores, les cuentan tonteritas, les hace sentir bien, y la gente va ahí. Les gusta escuchar aquello que suene bonito, que les caiga bien. La gente quiere que les rasquen sus oídos, como dice ahí. Son impulsados por lo sensual, sensaciones, lo experimental, lo que les llene de emoción, lo que los haga sentir que pueden experimentar todo eso con sus sentidos. La gente en general no les importa la verdad, no están interesados en doctrina, teología, prefieren oír lo que el capítulo 2, versículo 16 dice de esta misma epístola, palabrerías vacías, profanas. Y dice, estas palabrerías profanas y vacías conducirán más y más a la impiedad. Analicen ustedes los que se escuchan en la televisión, en la radio, en algunos programas, entre comillas, cristianos. Presten atención a lo que se predica en los púlpitos y notarán un énfasis extraordinario en aquello que apela a las sensaciones y no al discernimiento. Eso es superficial.
Estamos viviendo un tiempo donde la doctrina no es importante. El predicar la verdad de Dios con convicción se considera como falto de amor, divisorio. Hay tolerancia para toda posición y opinión, a menos la verdad autoritativa de la palabra de Dios. Algo muy importante aquí. La peor forma de impiedad es la perversión de la verdad de Dios. Es lo peor. La interpretación correcta de la Escritura no es una opción. La verdad de Dios es lo que define nuestra fe y nuestro ministerio. Si no peleamos por mantener la verdad de Dios, estamos pecando contra Dios, quien reveló esa verdad. Qué osadía pensar que lo que yo quiero decir es más importante que lo que Dios dice. Eso es pecado. Eso es osadía. La capacidad de distinguir entre lo falso y la verdad es absolutamente crítico. No podemos hablar la verdad, no podemos guardar la verdad si no entendemos la verdad. La idea de que se propaga por ahí que confrontar el error es falta de amor es totalmente falso. Porque claramente nos enseña la Escritura en Efesios 4:15 que debemos hablar la verdad en amor, creciendo en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Si yo realmente amo a alguien, voy a buscar su bien, que está conectado entonces con el entendimiento de la verdad de Dios. Yo lo que busco es que la congregación entienda la palabra de Dios para vivir conforme a la verdad de Dios. Como dijimos ya, cuando predicamos, no predicamos para caer bien a la gente. No buscamos rascar sus oídos, no tratamos de elevar sus sentimientos de autoestima, que ya los tienen, y proveerle emociones. No, enseñamos la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios. Cuando hacemos otras cosas y buscamos otras cosas y otros resultados, estamos prostituyendo la revelación gloriosa de Dios en su palabra, la cual debe ser enseñada a una mente dispuesta, atenta y controlada. Entonces debemos predicar la palabra porque la gente está pronta a desviarse y buscar una religión, un grupo de predicadores que satisfagan sus sentidos y deseos carnales. La razón que tenemos esta conferencia, la razón que existen iglesias como esta iglesia, comunidad de Berea y iglesias bíblicas como esta, es porque tenemos un compromiso con la predicación de la palabra de Dios. No existe otra razón por esta conferencia. No existe otra razón por la cual esta iglesia existe. Compromiso con la palabra de Dios. La gente se está muriendo de hambre. Los creyentes verdaderos se están muriendo de hambre por escuchar la verdad de Dios. Y la gente necesita más que ninguna otra cosa el alimento puro y sano de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque como hemos visto, observado, nadie puede llegar a salvación sin la palabra de Dios. Nadie puede ser santificado sin la palabra de Dios. Por tanto, y por todo esto, debemos ser hombres de Dios, paladines de su verdad. Este mundo, este Ecuador hoy, necesita más que nunca hombres de Dios que tracen la palabra de Dios como Él manda. Damos gracias a Dios por esta conferencia, damos gracias a Dios por los que Él ha traído a este lugar para ser desafiados, para escuchar la verdad de Dios y para que como consecuencia de esta conferencia sus iglesias reciban también el beneficio. Gracias a Dios por esto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta tarde por esta oportunidad de abrir tu palabra, escuchar tu instrucción. Señor, danos corazones sumisos, corazones humildes, para someternos a tu palabra, a tu verdad. Y no solamente personalmente obedecerla, sino ahora obedecer el mandato de predicarla, a tiempo y fuera de tiempo, para el bien de nuestra gente, para el bien de nuestras congregaciones, para el crecimiento numérico de hijos tuyos que tú vas a traer a salvación.
Y Señor, para que tu pueblo sea edificado. Te damos gracias por todo esto, Padre, y te alabamos como grupo, como cuerpo tuyo en esta tarde. Llévanos con bien a nuestros hogares y úsanos de una manera más eficaz desde hoy en adelante. En el nombre de Jesús.